Estamos el día de hoy haciendo de nuevo, como lo ha sido reiterado durante el ejercicio del año pasado, la entrega del último reporte de líderes sociales. Yo había venido el año pasado a presentarles el reporte a 17 de diciembre, fecha además que se vio una reducción de los homicidios de líderes sociales en Colombia. Ya tenemos el reporte a 31 de diciembre, fecha última de reporte de Naciones Unidas, Grupo Élite, Fiscalía General de la Nación. Nosotros en Presidencia de la República hacemos un análisis de ese informe o de esa información y la presentamos a la opinión pública. Tenemos que para el año 2019 se presentaron 107 homicidios en 75 de los 1.103 municipios del país. Es decir, se cometieron estos homicidios en el 6.68% de los municipios de Colombia y hay un 93% de los municipios del país durante ese periodo en el cual no se ha producido ese fenómeno. Esto plantea que la reducción frente al año 2018 fue del 6% y del 10% frente al plan de acción oportuna. Como yo les he dicho en reiteradas oportunidades, el Gobierno Nacional muestra todas las cifras que tenemos, trabajamos además las cifras de forma clara, precisa y transparente, mostrando cuál ha sido la evolución que se ha tenido sobre este particular. Es importante también señalar que durante este primer año, en el marco de, o en el 2019, se realizaron 97 sesiones de la Comisión Intersectorial para Respuesta Rápida de Alertas Tempranas. Esto es importante señalarlo porque el trabajo en el territorio, a pesar de estas cifras, se ha multiplicado de forma importante. Más allá de estas cifras, decir lo siguiente: para el Gobierno Nacional es lamentable que se produzca cualquier muerte de cualquier colombiano en el territorio nacional. Nosotros hemos venido no solamente haciendo una labor desde el Gobierno central, sino hemos llamado la atención al Gobierno departamental, a los gobiernos municipales, para que se establezcan políticas rápidas de acción conjunta para la protección de nuestros líderes sociales. No hay una reflexión sobre líderes sociales solamente por unos números. Podemos decir que suben o bajan los porcentajes, pero lo que hay que decir es que esta es una tarea que involucra a todos los colombianos, a todos los ciudadanos del país, a todos sin excepción, para evitar que más allá de cualquier distinción política, nos pongamos la mano en el corazón y avancemos en una política de protección de derechos humanos en nuestro país. Hemos hecho y seguiremos haciendo un trabajo de protección como el que se ha venido realizando con la Unidad Nacional de Protección. Yo les hice la vez pasada, en finales de diciembre, una reflexión sobre el porcentaje y el presupuesto que se había destinado a esta unidad, en donde habíamos pasado de 500.000 millones de pesos a 1 billón de pesos, donde tenemos 8.509 protegidos, 4.890 líderes sociales, 341 personas que hacen parte de la protección especializada de seguridad de las FARC y medidas de protección colectiva que tienen además involucrado a diversos consejos comunales, resguardos indígenas, y creo que ese es uno de los temas importantes. Razones de estas muertes. Las razones de estas muertes se están produciendo por los fenómenos de delincuencia generalizado que se ha venido planteando desde el año pasado y se han venido explicando claramente, es decir, el narcotráfico atado a estructuras criminales como el Clan del Golfo, como el ELN, como los Caparros, como los Pelusos y otras organizaciones criminales que han venido además incrementando la acción, sobre todo en estos 75 municipios que en su gran mayoría hace parte de los municipios PEDET, en donde el Gobierno Nacional, como lo anunció el señor Presidente de la República en Bojayá, ha
intensificado además un proceso para poder llevar no solamente la fuerza pública, que es fundamental también para la recuperación de territorios que históricamente han tenido problemas y cuyos problemas han envejecido mal, sino al mismo tiempo hemos incentivado ya unos procesos grandes de inversiones que están atadas al Plan Nacional de Desarrollo y al mismo tiempo que van a estar atadas a el plan que se focalizará en algunos de los departamentos que tienen mayores problemas en el país. Hemos además visto y trabajado de la mano con la Grupo Élite, con la Fiscalía y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que al mismo tiempo pues, ha presentado también un reporte sobre estas circunstancias, en donde básicamente las cifras son exactamente las mismas. Sobre la dinámica que se va a seguir teniendo en Colombia sobre este asunto, la señora ministra del Interior, que es la encargada de la política de protección de derechos humanos del país desde el punto de vista de su cartera ministerial, y la Consejería de Derechos Humanos tiene además una planificación no solamente para resolver o para tratar este asunto de los líderes sociales, que como ustedes saben muy bien, pues tiene un número inmenso en el marco de qué se califica por líder social. Este es el país que probablemente tiene mayores líderes sociales en el mundo, es decir, tiene más, según las estadísticas que se pueden mostrar, solamente con los comunales estamos hablando de más de 6 millones de personas. Es decir, estaríamos hablando de 6, 7, 8 millones de personas que tienen esa categoría y por supuesto eso nos lleva a ser muy cuidadosos en toda esta política para que no se produzcan estas circunstancias y luchar contra las organizaciones criminales que están produciendo estos hechos. Hemos también establecido y a partir de esta semana se incrementará el trabajo en los territorios afectados por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y su uso y utilización. Se convocará a final de mes la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, que involucra a 22 entidades del Estado, para verificar la oferta que se está dando en diferentes lugares, sobre todo en lugares donde se está produciendo estos reclutamientos o estos atropellos y violaciones a los derechos humanos a nuestros menores. Tenemos 104 municipios priorizados, 95 municipios que ya tienen hoy un trabajo con asesores territoriales, 13 que se encuentran en el terreno y estamos haciendo una articulación con los nuevos gobernadores y los nuevos alcaldes para evitar que se produzca este fenómeno, como ya ha llamado la atención el señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en su visita que realizó a la ciudad de Quibdó, en Chocó. Estos son los ejes centrales de esta explicación que quería darles y decirles que más allá de estas explicaciones numéricas, de estas explicaciones o análisis estadísticos que se han venido produciendo, como gobierno nacional, la violación de los derechos humanos o el asesinato de líderes sociales es un asunto de honor, que no dejaremos de lado, porque además los líderes sociales justifican la existencia de una sociedad democrática y además nos permiten fortalecernos a todos como una comunidad pensante, como una comunidad abierta y como una comunidad basada en una ideología y en unos principios múltiples en donde se aceptan todo tipo de criterios. Esos son los ejes centrales de lo que quería yo informarles. Abrimos a preguntas y con mucho gusto podemos abordar todas las preguntas que ustedes consideren adecuadas en el marco de esta rueda de prensa. Sí, señor consejero. Comienza Felipe Quintero, Noticias RCN. Doctor Barbosa, dos preguntas. La primera,
¿qué se ha podido pues, determinar por parte del gobierno sobre de pronto la existencia de un grupo que está de manera sistemática pues, asesinando a estos líderes sociales? Y la segunda, ¿por qué están asesinando a los líderes sociales? Muy bien, esta es una pregunta muy importante porque además había generado una pequeña controversia, una controversia que se generó el año pasado en la rueda de prensa que yo realicé sobre sistematicidad. Entonces yo quiero hacer la siguiente reflexión, y esto vuelvo y repito sobre la base del rechazo total de hechos y de asesinatos de líderes sociales por parte del gobierno nacional. No es que se estén creando artilugios técnicos para justificar nada. Aquí lo que hay es una claridad del gobierno nacional en esa defensa. Pero el tema sistemático. En Colombia se han venido presentando unos hechos aleatorios en diferentes territorios, unos hechos que no responden a patrones de conducta en el marco del Estado, ni planes preconcebidos del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo de sistemático, yo no estoy hablando de un concepto sacado de un diccionario. Yo no estoy hablando de un concepto que surge en una discusión casual. Yo estoy hablando de un concepto que es técnico y se deriva del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal internacional, del derecho internacional público. ¿Qué es sistemático? ¿Qué nos ha dicho la jurisprudencia que es sistemático? En jurisprudencias, por ejemplo, en la Corte de la antigua Yugoslavia, en la Corte de Ruanda, en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos han dicho, delito de lesa humanidad tiene varios componentes. Uno de ellos es la sistematicidad. Por eso nosotros rechazamos la sistematicidad en términos de que sea el Estado el que está detrás de esto, porque no lo está. Porque no hay plan preconcebido del Estado para asesinar a los líderes sociales, de que no existen patrones de conducta, de que los hechos son aleatorios y los hechos no son unos hechos que se están produciendo por virtud de una razón específica. Eso no quiere decir que le quitemos importancia a lo que está ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo es que se están presentando unos hechos que están violando los derechos humanos de los líderes sociales derivados de acciones no del Estado, porque cuando se habla de la sistematicidad se está hablando o bien por una acción del Estado o bien que el Estado permita ese tipo de acciones, y no lo hay. Lo que hay es una acción deliberada de grupos delincuenciales, una acción deliberada claramente de delincuentes, del ELN, del Clan del Golfo, de grupos que están alimentándose de esa criminalidad y que están afectando los derechos de esa población para violar los derechos humanos de los líderes sociales. Ahí es donde nos toca a nosotros entrar a resolver. Por eso el tema de sistematicidad es un tema que yo, digamos, quería también explicarlo porque es un asunto técnico. Esto no se resuelve ni se plantea como un ataque de que el gobierno justifica porque no hay sistematicidad, la no gravedad de estos hechos. No, los hechos son tremendamente graves. Pero a mí me toca también como consejero de derechos humanos y me toca como académico que lo he sido durante toda mi vida y me toca como persona que conozco a profundidad estos temas decirle y explicarle técnicamente al país que cuando yo hablo de no sistematicidad estoy sustentado no solamente en estas decisiones internacionales, sino las mismas decisiones de nuestra Corte Suprema de Justicia. Miren ustedes la Corte Suprema de Justicia que dice que es sistematicidad. 15 de julio del 2015. Se trata de eventos sistemáticos, aquellos que presentan una política deliberada del Estado, ejecutada por sus agentes, una práctica inhumana, tolerada por el Estado y desplegada por actores no estatales. Eso es lo que yo y el gobierno nacional rechaza porque no hay sistematicidad. Lo que existe es unas conductas y unos patrones no aleatorios en territorios disímiles en donde se están presentando violaciones de derechos humanos que debemos todos como colombianos combatir. El gobierno nacional poniendo su parte,
la rama judicial procesando y, por supuesto, los partidos políticos poniéndose también en un solo bando, porque aquí no puede haber bandos alrededor de la criminalidad ni de los muertos de los líderes sociales. No cabe hacer política sobre esos temas. Lo que cabe es unirnos todos para enfrentar este flagelo y ponernos de frente a resolver este problema en Colombia. Ese debe ser el propósito, que además tiene el gobierno nacional, el presidente de la República, y debe tener también toda la institucionalidad colombiana. Sobre el segundo tema, ¿por qué los están asesinando? Los líderes sociales se han convertido en unos actores que son molestos para esa criminalidad. Los líderes sociales se activaron y, digamos, están haciendo el ejercicio social en los diferentes municipios. Y ellos legítimamente, como cualquier ciudadano, quieren reunirse, quieren hablar, quieren plantear sus ideas, quieren plantear sus temas, quieren organizar la sociedad, y aparecen actores criminales que dicen: no, aquí nosotros somos los que mandamos, aquí nosotros somos los que debemos mandar la parada. No puede ser posible eso, y por eso el Estado tiene que incrementar su acción y su presencia en los diferentes lugares del territorio nacional, con inversión social, con inversión en educación, con inversión en salud, con presencia de la justicia, con presencia de fiscalía, que es muy importante también. 500,000 de municipios en Colombia tienen presencia de la Fiscalía General de la Nación. Se requiere que haya más municipios que tengan presencia de fiscalía, más presencia de jueces, y con eso podemos articular unas políticas muy claras de defensa de los derechos humanos entre todos. Este es un momento preciso porque llegaron los nuevos gobernadores y los alcaldes, y todos tenemos que ponernos esa camiseta de protección de los líderes sociales. Ángel Ocampo, RCN Radio, la FM. Doctor Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. La alcaldesa de Tumaco está en Bogotá. Ella anunció esta mañana que buscaba al gobierno nacional, tenía una reunión hoy al mediodía para buscar, según ella, digamos, reactivar el programa que se lanzó en agosto del año pasado allá sobre zonas futuras. Sobre esa grave situación que se está presentando en Tumaco sobre desplazamiento, ¿qué dice el gobierno ante eso? Mire, lo de Tumaco, ustedes saben que es un asunto que ha envejecido mal. Yo recuerdo en el 2015, en el 2016, en el 2017, y podemos ver las cifras, las altas tasas de criminalidad en Tumaco, y han venido descendiendo esas tasas de criminalidad en Colombia. Eso, vuelvo y repito, este es un país que tenía 74 muertos por cada 100.000 habitantes en el año 96, y hoy cerramos con 22 muertos por cada 100.000 habitantes en el año anterior, manteniendo una tasa de homicidios inferior o igual o parecida a la que existió hace 46 años en Colombia de 1974. O sea, las cosas han venido cambiando. Ahora, frente al tema de Tumaco. Tumaco es un municipio que tiene una particularidad, es un municipio que tiene una extensión similar a la de Bogotá, pero en el marco de sus zonas atadas a la zona urbana, tiene unos componentes muy importantes de crecimiento en el cultivo de coca. Si ustedes se dan cuenta, el programa PENIS ha venido funcionando en esas zonas. Hay otras zonas del país como el Catatumbo, el Tarra, Tibú, que no han tenido digamos, esa comparación de trabajo con lo que se ha venido dando en Tumaco. Las zonas futuro, y yo celebro, digamos, también esta pregunta, han venido siendo un elemento central, porque las zonas futuro lo que van a hacer es focalizar pequeños lugares y municipios del país donde se han producido estos hechos para que la inversión llegue directamente a esos lugares. Tenemos el PEDET, que es digamos, el proyecto para los 170 municipios, pero dentro de los 170 municipios tenemos municipios que tienen una multiplicidad de complejidades. Lo que se ha hecho con las zonas futuro es recoger algunas de esas preocupaciones que existen en algunas de esas comunidades más complejas y adelantar ese proyecto. Sobre eso, el consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, está trabajando de la mano con las autoridades en Tumaco, y al mismo tiempo está enlazado con el consejero para la estabilización, Emilio Archila. En el caso mío,
de la Consejería de Derechos Humanos, ese plan futuro está articulado con la política pública y con la modificación de la línea de política pública que presentamos al país en noviembre del año pasado sobre tema de reclutamiento y uso y utilización de menores en esas zonas. Entonces estamos tratando de articular los diferentes programas en algunas de esas focalizaciones. Entre ellas está Tumaco, está el caso de Llorente. Yo estuve entre Tumaco y Llorente inaugurando una biblioteca que se convirtió en un punto nodal dentro de la vinculación de esos dos lugares, pero al mismo tiempo existe una política pública compartida que estamos tratando de focalizar en esos municipios. El caso de Bojayá es un caso también particular, que el presidente de la República estaba y que al mismo tiempo va a incrementarse no solamente con el tema del PET, sino también con el tema de las zonas futuro en la zona del Chocó, en donde se está viendo exactamente dónde se debe focalizar más o menos esa inversión, y eso se ha dado también producto del recorrido que se ha hecho por parte de los consejeros presidenciales, de algunos ministros, de todos los territorios que tienen esos problemas en el país. Yo creo que eso es muy importante porque no solamente hay una política de defensa, ¿cierto?, sino hay una política social de derechos humanos muy importante que está atada al cumplimiento del acuerdo de paz, que está atada al cumplimiento de los estándares de derechos humanos y que está atada también al cumplimiento de estándares de seguridad en zonas como la que usted me estaba planteando. Pregunta a continuación Carlos Ruiz, de CMI. Se alista Camilo Cruz, de Blue Radio. Doctor Barbosa, al presentar hoy su informe en Ginebra, Naciones Unidas dice que esta terrible tendencia de ataque a los defensores de los derechos humanos en Colombia no muestra una desaceleración, la califica de terrible tendencia, y dice que le hace un llamado al gobierno colombiano para que redoble los esfuerzos para prevenir los ataques contra los defensores de los derechos humanos, pero también para quienes inciten o instiguen los ataques contra los defensores de los derechos humanos. ¿Qué le va a responder el gobierno colombiano a Naciones Unidas? No, el gobierno colombiano responde lo siguiente, en este caso concreto. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con Naciones Unidas. Aquí no hay ninguna especie de enfrentamiento, ni posición contraria, ni nada. De hecho, si usted revisa las cifras que presenta Naciones Unidas, son exactas a las cifras que yo acabo de presentarle al país. Aquí no hay ningún tipo de doble discurso, aquí no tenemos ningún asunto. ¿Que vamos a redoblar esfuerzos? Le agradecemos a Naciones Unidas por decirnos que hay que redoblar esfuerzos, porque lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Para eso estaremos. Hay que redoblar esfuerzos. Sobre el tema de hay que buscar y hay que perseguir a que los que instiguen la violación de los derechos humanos, completamente de acuerdo. En el plan de acción oportuna se estableció que hay que establecer políticas de no estigmatización de los líderes, y ese es un tema central dentro de las políticas de desarrollo, los planes de desarrollo local y departamental que va a tener que incorporarse por parte de gobernadores y alcaldes, y que se hará un monitoreo muy centralizado desde el gobierno nacional para que cada uno de los departamentos, sobre todo aquellos que tienen estas tendencias de derechos humanos, de violación de derechos humanos a los líderes sociales, los adelante. Y esta tarea lo vamos a adelantar con Naciones Unidas y la vamos a adelantar con las otras entidades del Estado. Luego yo, ¿qué puedo decir frente a lo que usted me acaba de informar? Primero, que el gobierno seguirá desplegando todos los servicios del Estado y la idea de servicio público integral para que no exista ninguna violación de derechos humanos. Pero segundo, que ponemos la cara. Aquí le estamos poniendo la cara al país, como lo hemos hecho cada mes, cada 20 días, como ustedes han sido testigos de eso cada vez que yo los convoco, para decirle al país que hay problemas, efectivamente, pero que nosotros estamos al frente de esto, pero que requerimos un esfuerzo nacional para que ahí sí todos nos unamos alrededor de esta batalla que debe ser la desaparición, no disminución, la desaparición de asesinatos de líderes sociales en nuestro territorio. Camilo Cruz, Blue Radio. Continúa Manuela Prieto, de Cable Noticias. Buenas tardes, señor consejero. Dos preguntas básicas. Usted habla de las cifras del año 2019, pero en el año 2020 se habla que ya la cifra aumenta aproximadamente a 20 líderes sociales. ¿Qué información tiene el gobierno? Y se conoció además hoy el informe de Human Rights Watch, que critica la aplicación de la justicia particularmente a miembros de la fuerza pública que violan los derechos humanos y también la protección de los líderes sociales. ¿Qué tiene que decir usted sobre este informe, si ya lo conoció primero? Bueno, en primer lugar decir lo siguiente, frente al tema de los líderes sociales,
presuntamente, o las personas que fueron asesinadas o que han sido asesinadas en este mes, es un asunto que está en verificación por parte de Fiscalía General de la Nación y Grupo Élite. Yo quiero explicarles un poco metodológicamente qué ocurre. Se reporta que hay un asesinato de una persona que tiene un índice que se llama, o un indicio que es el líder social, en una clasificación, que está dentro de los 7 millones de líderes sociales que puede haber en el país. A partir de ahí se inicia, la Fiscalía General de la Nación tiene que iniciar una investigación para determinar si ese crimen se produjo por virtud de su función de líder social en Colombia. Esa es la famosa verificación que se tiene y que se hace por parte de las autoridades. Si se produce por la función de ejercicio del líder social, pues obviamente se hace el conteo y se pone en la lista de esos. Si no, porque puede ocurrir que una persona que es líder social pueda tener una vicisitud, otra vicisitud, y no ocurra un crimen por cuenta de eso. Estamos hablando de que en Colombia hay 12.000 crímenes al año, de los cuales 12.000 crímenes que están atados a diferentes móviles. Eso es lo que hace la Fiscalía General de la Nación. Entonces, frente a esto, yo sí quisiera decirles que se debe mirar cada uno de estos casos y se hará un reporte cuando estén verificados en su momento, y se vendrá y se explicará cómo están las cifras y cuáles son los casos. Lo que ha venido ocurriendo es que obviamente se hacen denuncias, y esas denuncias de una vez se ubican como asesinatos de líderes sociales. Entonces es necesario cumplir ese procedimiento, que es un procedimiento que no es del gobierno nacional, es un procedimiento que estamos cumpliendo con Naciones Unidas, con Fiscalía, con Grupo Élite, y que la Consejería de Derechos Humanos recoge, le expone al país de forma transparente, y la ministra del Interior también lo tiene para efecto de su análisis de desarrollo del PAO. Eso frente a los casos que se han venido planteando. La segunda pregunta estaba atada al informe de Human Rights Watch. Yo finalmente le digo una cosa. Aquí pues es un tema que no es competencia del Ejecutivo y del Gobierno Nacional, digamos, evaluar también lo que está ocurriendo en Fiscalía y en la rama judicial alrededor de esos casos. Yo lo que digo es, el Gobierno Nacional insta a que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer y que no se permita un ápice de duda frente a la responsabilidad de personas que hayan tenido que ver con conductas punibles. Y ya. O sea, aquí no hay ningún tipo de mayor explicación. Cualquier denuncia que se haga en Colombia, cualquier tema que se haga en Colombia sobre estos asuntos debe ser investigado de forma adecuada por la justicia. Y en ese caso es la justicia la encargada de dar las respuestas concretas a cada caso concreto. Nosotros lo hemos venido diciendo permanentemente, creo que se requiere la sociedad requiere que haya mayores certezas desde el punto de vista de lo que ha venido ocurriendo en diferentes temas, y esas certezas se han venido dando un poco con estos informes. Recuerden ustedes que hace unos años no había estos informes, ustedes no eran convocados a recibir informes de este nivel, y los crímenes se producían. Es decir, la violación de derechos humanos en Colombia no es un asunto que surgió en un gobierno, esto ha venido de tiempo atrás. Nosotros hemos venido desde el día 1 por instrucción del presidente diciendo, por favor, vamos a informar y seguiremos informando permanentemente todos los temas que tengan que ver con interés nacional, porque eso nos permite mejorar a todos. A nadie le interesa que las cosas no se digan. Una democracia se hace en el marco del pluralismo y de la información, y nosotros tenemos ese interés en hacerlo. Entonces, frente a ese tema del informe, como ha sido costumbre también por el Gobierno Nacional, respetamos profundamente los informes que presenta Human Rights Watch como cualquier organización no gubernamental. Así se lo hemos planteado en una multiplicidad de oportunidades a su director, a José Miguel Vivanco, en donde además de forma muy prospectiva, muy tranquila, se nos ha mostrado temas que evidentemente uno puede estar o no estar de acuerdo, pero nos permiten mejorar. Y creo que ese es el relacionamiento que debe existir entre un gobierno abierto a la democracia, abierto a los derechos humanos, liderado por una persona que pertenece a una generación que es una nueva generación y que no
tiene nada que ver con unos patrones de conducta que existieron hace 30 o 40 años. Es decir, esto es importante decírselo al país. Nosotros estamos hoy gobernando un grupo de personas que todos hemos vivido y sufrido esos temas de derechos humanos en los últimos 30 o 40 años. Y por eso estamos hoy poniéndole la cara al país como nueva generación al frente de los temas públicos, diciendo nosotros queremos hacer avanzar este país en diferentes sectores. Entonces creo que ese es el tema que nosotros respondemos, no más allá de eso, no hacemos controversia sobre esto, sino revisamos, miraremos si hay temas puntuales sobre diferentes aspectos que tengan que ver con otros sectores del gobierno nacional, seguramente habrá algún pronunciamiento adicional, pero nosotros pues aceptamos ese tipo de documentos sin problema. A continuación, Manuela Prieto, de Cable Noticias, y vamos a finalizar con Paula Ardila, de Red Más Noticias. Consejero, buenas tardes. Es claro que no puede haber un esquema de protección para cada líder social y defensor de derechos humanos, pero quisiera saber en qué consisten los esquemas de quienes sí cuentan con un esquema, pues hay algunos líderes o defensores que denuncian que solo les dan un chaleco antibalas y, por ejemplo, en regiones como Chocó, Nariño o Cauca, cuando se van a registrar esos asesinatos, no solamente llega 1 ni 2, sino hasta 3 o 5 hombres armados. Entonces la pregunta es, ¿sí se están protegiendo bien los defensores y líderes? Esa es una pregunta interesante y la voy a contestar de una manera muy precisa. La Unidad Nacional de Protección, que depende del Ministerio del Interior, es la encargada de evaluar y de mirar los casos de protección de cada una de las personas. De ahí yo vengo con el tema de la no aleatoriedad, etcétera, porque cada caso es un caso particular que hay que mirarlo con mucho detenimiento. Entonces, por ejemplo, hoy hay 8.509 protegidos, 4.890 líderes sociales. Las protecciones no solamente son individuales, sino también hay protección colectiva. Los resguardos indígenas, por ejemplo, o por ejemplo los consejos comunales, los consejos comunitarios, por ejemplo, tienen unas medidas que son medidas de carácter colectivo o individual. Cada una de esas medidas se evalúa en una especie de comité que se reúne de forma permanente, semanal, que se llama el CERREM, que es el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas de Protección, que digo esta cifra porque me parece importante decírsela al país. Estudia semanalmente 150 casos de líderes o de personas que denuncian que son amenazados o que puede haber riesgo para su vida. Y a cada caso concreto se le estudia el asunto y se determina qué tipo y qué nivel de protección debe tener. Les voy a poner un caso concreto porque yo creo que aquí vale la pena, sobre este tema que me estás preguntando, hacer la siguiente reflexión. El caso Leiner Palacios, que generó tanta controversia y tanta discusión las semanas anteriores, que es un tema además que es muy importante para el gobierno nacional. En septiembre del 2018, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos le solicitó formalmente a la UNP el mantenimiento de medidas de protección del señor Palacios. Se las mantuvieron. Todo lo que tenía que ver con transporte fluvial, ustedes entenderán, y tú me dices el tema de la dificultad que hay en el Chocó. En el Chocó yo no puedo partir de la base de entregar una camioneta en Río Sucio solamente, o una camioneta en un municipio o en un lugar como Bojayá. Se requiere transporte fluvial, se requieren otro tipo de cosas. Luego, en abril y agosto 19, de nuevo la Consejería Presidencial de Derechos Humanos le solicita a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y a la Jefatura de Derechos Humanos de la Policía acompañamiento especial para Leiner Palacios en sus traslados a las zonas de Bojayá y otras regiones del departamento del Chocó, sobre la base de solicitudes hechas por su organización. Se le dieron. Luego, cuando se le amenazó en diciembre del 2019 y enero del 2020, recibimos en la Consejería las denuncias y las tramitamos, y hoy se encuentran a través de varios oficios, 3 oficios que llegaron el 9 de enero del 2020 a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un caso concreto, pero tenemos 150 casos de estos semanales a los que le hacemos este tipo de tratamiento. Cada caso.
Y no es solamente la ONP, sino una comisión la encargada de determinar cada caso cuál es la debida protección. En algunos casos es un botón de pánico, en algunos casos es un carro con un blindaje, en algunos casos es una persona de seguridad, etcétera, dependiendo del nivel de riesgo que tenga esto, que repito, es una discusión de carácter técnico que no lidera la consejería, que ayudamos, que empujamos, pero que tiene en su cabeza la Unidad Nacional de Protección, que depende, repito, de la señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Paula Ardila, de Red Más Noticias. Consejero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué le responde el Gobierno Nacional a los 10 obispos del Pacífico colombiano que emitieron un comunicado, consejero, el fin de semana, pidiéndole al Gobierno atender una alerta específica, la posible complicidad de miembros de la fuerza pública con grupos ilegales expresados por organizaciones sociales de todo el Pacífico colombiano, que según ellos también estarían permitiendo o haciendo caso omiso de este riesgo o restándole también importancia a ese riesgo de los líderes sociales? Mire, yo sobre esto, toda la transparencia del caso, como lo dijo el presidente de la República en Bojayá, y lo ha dicho en diferentes escenarios. Si hay denuncias contra cualquier persona que tenga una función oficial y eso implique la comisión de un delito, se deben tramitar por las autoridades competentes y los resultados serán recibidos por parte del Gobierno Nacional con toda la tranquilidad. ¿Por qué? Porque miren, el funcionamiento de un Estado está atado al respeto de los poderes públicos y al funcionamiento adecuado de las ramas del poder público. Si alguien tiene una denuncia, se la materializa al Gobierno Nacional, le dice yo estoy en desacuerdo con lo que está pasando, yo siento que pasa esto, yo siento que pasa lo otro, debe tramitarse esa denuncia ante el organismo competente. Si hay alguna denuncia, si tienen pruebas, si hay elementos que permitan inferir cualquier tipo de responsabilidad, para el Gobierno Nacional es claro que esas personas tendrán que responderle a las autoridades competentes. ¿Hoy tienen denuncias de esa complicidad, consejero? Permítame. No, yo realmente, como nosotros no somos la Fiscalía General de la Nación, nosotros no somos los encargados de hacer esos trámites, pero la Fiscalía General de la Nación tendrá en su momento que decir qué recibió, qué no recibió, cuáles son los casos, qué casos son, y determinar en qué, digamos, circunstancia se produce cada uno de esos temas. Por una razón, porque yo creo que es importante también darle espacio a cada rama del poder público para que cada rama del poder público haga lo suyo. Es decir, hoy la rama ejecutiva cumple una función, la rama legislativa cumple una función y la rama judicial debe cumplir una función. Como estamos en un Estado de Derecho, como esto es una democracia, nosotros tenemos que respetar esa división. Como esto no es un país en donde haya dictaduras o autoritarismos o cosas de ese estilo, pues nosotros no tenemos todas las respuestas a todos los temas, pero eso sí, le digo una cosa, tenemos un principio claro, y es que el Gobierno Nacional respeta la Constitución y la ley, y por eso aquellos que se salgan de la Constitución y la ley tendrán que tener una sanción en caso de que existan todos los elementos o las evidencias probatorias para determinar esa responsabilidad.